muchos de ustedes saben, hice periodismo de investigación por casi 15 años y si hay algo que me enamoraba de mi oficio son las historias detrás de las noticias. En Colombia hay tan malas noticias todos los días que tristemente si solo vemos eso, las noticias, se pierde la humanidad detrás de esas noticias. Y es donde me parece súper importante la crónica y esos formatos que cuentan la historia detrás de la noticia. Pero no solo es contar la historia, es cómo cuentas la historia. Una de las que más me llegó al alma fue cuando el problema del desplazamiento en Colombia por el conflicto era más álgido. Solo veíamos noticias de cifras, tantos desplazados e imágenes de los desplazados pidiendo en los semáforos. Por eso un día decidimos contar esa historia desde la perspectiva del desplazado. E hicimos una historia saliendo desde Florencia a Caquetá, con Maximino, un desplazado, su esposa, 3 hijos y uno en el vientre, y les hicimos un seguimiento durante un año. Salió una historia maravillosa que creo que logró humanizar y poner al país a pensar sobre toda la tragedia humana detrás del desplazamiento, que no eran simplemente números. ¿A qué viene todo esto? A que hace poco me encontré una crónica en el portal Vorágine que me hizo recordar esos tiempos y encontré ahí un maravilloso ejemplo de cómo un periodista le puede dar la vuelta a una noticia y contar una historia que nos conecte a todos y que nos haga reflexionar a todos alrededor de eso, de una noticia. ¿Cuál era la noticia? La Corte Constitucional emitió un fallo dirigido directamente a un niño en Colombia. La historia detrás del fallo es que una señora muere en un accidente de tránsito. Le sobrevive su hijo, que queda huérfano porque el padre es un abusador sexual que está en la cárcel. El niño es el beneficiario de la pensión de la madre. Le queda al niño. Pero por cosas de este país se la empiezan a mandar al papá. Y el papá obviamente se la gasta él en quién sabe qué y no le manda un peso al niño, que queda en manos de su abuelita. La abuelita pone el caso en manos de la justicia pidiendo eso, lo justo, que la aseguradora haga algo tan sencillo como cambiar la dirección del beneficiario para que la mesada le llegue al niño y no al padre irresponsable que se la gasta en quién sabe qué cosas y no le da un peso al menor. 2 años y no pasaba nada con el caso, así que tuvieron que poner una tutela. Milagro 1 en esta historia. De los miles de tutelas que llegan a la Corte Constitucional, esta fue aceptada. Y entonces la Corte Constitucional emite esta sentencia que me gustaría que fueran y buscaran en Vorágine y vieran la historia completa como está contada ahí. Una sentencia que me parece histórica, no solo por lo que significa para el niño, sino por cómo los magistrados de la Corte Constitucional redactaron la sentencia dirigida a un niño. Si uno lee esa sentencia de la Corte Suprema, se le pone la carne de gallina y hasta se le pueden aguar los ojos. Insisto, me gustaría que vieran la publicación de Vorágine y leyeran la sentencia, porque es realmente conmovedora. La noticia salió, la mayoría de los medios la cubrieron de una manera muy normal, que la Corte sacó una sentencia para defender a un niño, y en Colombia muy seguramente muchos terminarían contando esa historia como: padre abusador se queda con la mesada del niño, niño huérfano clama por su pensión o por su mesada mientras lo sostiene su abuelita o una cosa así. Sin embargo, pasó algo maravilloso alrededor de esa historia que me hizo recordar esos tiempos cuando hacíamos periodismo de investigación y buscábamos siempre un enfoque humano y el otro lado de las historias. Y es que esa tarde una tuitera, @CamilaBarón98, publicó 2 pequeños apartes de la sentencia en Twitter y escribió algo como: se me acaba de meter una sentencia en un ojo. Inmediatamente se la pilló un periodista de Vorágine, pero este periodista de Vorágine estaba fuera del país, así que le escribió a un colega también de Vorágine que trabajó conmigo, que quiero mucho, Pacho Escobar, y le dijo: píllate esto que está como para una historia. ¿Y qué hizo Pacho? Se sentó, leyó la sentencia completa, le dio un giro total a la historia y en vez de salir con titulares amarillentos y un cubrimiento superficial,
se escribió una crónica maravillosa que se llama La sentencia más hermosa del mundo. Como les decía, muchos medios cubrieron la historia, pero cuando salió esto en Vorágine, la sentencia más hermosa del mundo, muchos más medios se interesaron y como que entre directores de medios se preguntaban con sus periodistas, ¿y por qué no le dimos este enfoque? Y es lo que quiero resaltar de lo que me parece un buen periodismo, es el enfoque y cómo contar una historia. Porque no es por contar una historia, sino que cuando no te quedas en la noticia, sino te vas a la historia, al protagonista, a la persona, al ser humano detrás de esa noticia y cuentas esa historia desde la sensibilidad de las personas que la protagonizan, esas historias llegan mucho más y hacen mucho más efecto que la noticia que se cuenta de manera mecánica todos los días en los noticieros. O sea, no solo es linda, sino que tiene un efecto mucho más poderoso sobre la sociedad. Me pareció una historia maravillosa cómo se contó esta historia y por eso se las quería contar hoy aquí y quiero felicitar a los colegas de Vorágine y saludar a mi amigo Pacho y decirle, hermano, ese es el trabajo que hacíamos, qué bacano verlo ahora leído en tu portal. Vayan, búsquenla en Vorágine, la sentencia más hermosa del mundo. Después de varios meses, mucho tiempo de denuncias constantes, de amenazas, extorsiones y la parte más terrible y es algunas víctimas fatales que fueron encontradas, pues es difícil decir esto, pero lo decimos únicamente con un interés periodístico. Personas que fueron encontradas en pedazos y envueltas en bolsas plásticas, un horror que dentro de tantos horrores no habíamos visto en Bogotá, por lo menos. Y ahora que se empiezan por fin a esclarecer los hechos, pues resulta que detrás de tan horribles crímenes no está ninguna de las grandes bandas criminales de nuestro país, ni de las que ya estamos acostumbrados a sus violencias, ni son las disidencias de las FARC, ni es el Clan del Golfo, ni es una organización colombiana de microtráfico, sino es una multinacional del crimen de origen venezolano conocida como el Tren de Aragua. En estos días más de uno quedó frío viendo un video que se publicó en redes sociales donde un miembro de esta organización amenaza a los habitantes de una localidad de Kennedy y el señor que sale pidiendo abiertamente la vacuna, ostenta en el video un fusil de alto poder, una granada de mano, se ven detrás de él varias armas automáticas y dicen que hasta una bazooka tiene, y el señor es integrante de esta organización. El señor es conocido como alias Antonio y según las autoridades es el encargado de hacer estos cobros en estas localidades, en Corabastos, y básicamente tienen aterrorizada la zona. Se tomaron esa parte de Bogotá y manejan además el microtráfico, el sicariato, la extorsión, o sea, increíble. Una organización del crimen venezolana vino y se apoderó de esta parte de Bogotá. Como les decía, el Tren de Aragua no es una organización criminal cualquiera, es una multinacional del crimen, pero de ese crimen como del microtráfico y de ese tipo ese tipo de accionar que hacen presencia en Brasil, en Portugal, en España, en Colombia, obviamente en Venezuela, y es dirigida desde las cárceles en Venezuela, más específicamente por el señor Héctor alias el Niño Guerrero, desde la cárcel del Tocorón en Venezuela. Desde allí, aunque está preso, él dirige esta multinacional del crimen y hace poco se hizo un informe sobre cómo esa cárcel es prácticamente una república independiente, o sea, ya no entra nadie porque la maneja totalmente este grupo delictivo. La organización cuenta, háganme el favor, con 2.700 miembros. O sea, estamos hablando de una cosa ya del nivel de las maras en El Salvador y Centroamérica. Y aquí de verdad que salen en los medios, en varios medios, algunos detalles realmente escabrosos de película de horror del accionar de estas personas. Por ejemplo, como que hay testigos que dicen que una de las que ejecuta estos homicidios terribles, donde después desmiembran a las víctimas, es una niña, pues de 16 años, alias La Mona,
que es la encargada de apuñalar a las víctimas y luego ponerlas en las bolsas. Una verdadera película de horror. Y nosotros, mientras tanto, con el director de la policía, el señor Sanabria, buscando el horror en el Halloween. Aquí tiene un verdadero horror para perseguir, general Sanabria. Algunos testigos afirman que estos personajes graban las ejecuciones y estas cosas tan horrendas para mandársela a sus jefes allá en la cárcel de Tocorón en Venezuela. Y este detalle en realidad da mucha tristeza, de frustración, impotencia, y es que después de mucho tiempo que se hicieron muchas denuncias y le mamaron gallo a la investigación, al fin alguien le metió diente, porque el que estaba involucrado en algunos de estos horrendos crímenes y haciéndole la segunda a los miembros del Tren de Aragua era un teniente de la policía en Colombia, que fue capturado hace poco. Este presunto cómplice del Tren de Aragua era el teniente Víctor Manuel Flechas Tenorio, que era el comandante del CAI de la localidad de Kennedy. Hágame el favor. Las autoridades estiman que entre microtráfico, sicariato y extorsiones, esta gente produce más de 300 millones de pesos al mes, de los cuales le mandan parte a sus jefes, me imagino yo. Realmente de película de horror. Y lo único que yo como que pienso es, ahora que está el señor Benedetti allá, ¡ay, el super embajador! No, es que, mejor dicho, tiene la modestia del fiscal Barbosa, nuestro embajador Benedetti. Bueno, a ver si él logra que entre las autoridades colombianas y venezolanas se pueda parar este tren. Es muy difícil para la gente de estas localidades de Kennedy estar viviendo bajo ese horror, y pues para toda la sociedad colombiana. Hoy en nuestra segunda parte de Galápagos quiero llevarlos a uno de los lugares más hermosos, más misteriosos, más espectaculares que se puedan encontrar en el océano, las islas de Darwin y Wolf, las más extremas y lejanas del archipiélago de Galápagos. Dos islas importantísimas para el futuro del planeta e importantísimas para Colombia. Algo que descubriremos a través de esta historia en una visita que terminé haciendo por primera vez en el pico más alto de la pandemia. Aquí comienza este programa. Era septiembre del 2020. La humanidad entera se encontraba por primera vez en la historia presa en sus propias ciudades, en sus propias casas, en su propio miedo. Y acalladas nuestras ensordecedoras voces y fugazmente humildes, por un breve segundo escuchábamos al planeta. Pero yo, que por extraños designios del destino había escapado al confinamiento y atravesado una ventana en el tiempo y el espacio, una puerta hacia el pasado, en ese instante no escuchaba el planeta. Lo único que oía era una alarma, como la de un despertador que me sacaba de un sueño que era pura realidad. Tan real como lo que ese sonido emitido por mi computador de buceo me advertía, y es que estaba a más de 50 metros de profundidad, y allí un ser humano no puede permanecer por mucho tiempo. La razón me decía que debía ascender de inmediato, pero estaba hipnotizado por el pez más grande que hubiera visto en mi vida, un tiburón ballena tan colosal que a su lado el poderoso tiburón de Galápagos de más de 3 metros se veía insignificante. Así que decidí empujar un poco más los límites, hasta ponerme a su lado. Todo era tan surrealista que creo que mi cerebro no terminaba de procesarlo. Creo que esta colosal hembra, tal vez preñada, podía medir unos 15 metros. Pasó a mi lado, rozándome prácticamente y sin inmutarse. Se perdió en la profundidad y ya liberado de su hechizo, ascendí rápidamente hacia la seguridad de la superficie, seguro de haber tenido uno de los encuentros con la naturaleza más fantásticos que haya podido tener en toda mi vida. Como les decía en el capítulo anterior, el archipiélago de Galápagos es inmenso, tiene 7 islas grandes, 10 islas medianas, más de 100 islotes. Y sin embargo, el punto más importante para investigadores, documentalistas, biólogos y usos profesionales son precisamente las islas más lejanas, que son las de Darwin y Wolf. Hay que navegar 16 horas desde Isabela para llegar hasta allá, y solo se puede llegar en barcos de investigación o barcos de buceo.
¿Qué misterios son los que albergan estas islas para ser tan pretendidas? Pues uno de ellos es que este es el único lugar en el mundo donde se han encontrado hembras de tiburón ballena gigantes y preñadas prácticamente durante todo el año. Y lo más misterioso es que los científicos todavía no saben el por qué. Y aquí es donde seguimos con esta historia. Durante este viaje tuvimos encuentros realmente fantásticos. Es difícil describir lo que se siente cuando un animal de estas dimensiones y del que se sabe el máximo récord registrado es una hembra de 20 metros, te permite nadar o bucear junto a él. Hubo un momento en el que uno de ellos pasó por entre nosotros sin inmutarse, casi atropellándonos, pero lentamente, tal vez porque sabe que prácticamente no tiene enemigos naturales. Y a pesar del inmenso daño que el hombre le ha hecho, el tiburón no lo ve como un enemigo. Y precisamente, gracias a que se desplazan lenta y gentilmente por estas aguas, fueron varios ejemplares de esta criatura, de la que se sabe puede llegar a vivir hasta 150 años, los que nos permitieron admirarlos en toda su extensión, de punta a punta, por encima y por debajo. Quisiera decirles que esta abundancia, que esta magnificencia fuera la norma, pero no, es la excepción. Hemos degradado y explotado a tal punto nuestros mares que lugares como este hotspot son muy escasos y piden a gritos nuestra protección. Era mi primera visita a la isla Darwin en Galápagos, era el 2020 y el arco del mismo nombre, el arco de Darwin, se sostenía al parecer inquebrantable. Pero el hombre hace planes y la naturaleza se ríe, y en esa laguna eterna del tiempo y el espacio, el universo estaba a punto de darnos una sorpresa, por no decir que una lección. En ese año de la pandemia, este santuario, que uno pensaría intocable, se encontraba bajo la amenaza de la maquinaria industrial del hombre, de la pesca industrial desmedida, de la codicia desatada que nada respeta. $300 barcos de banderas asiáticas merodeaban las aguas protegidas de Galápagos justo en el borde del límite del área protegida, inclusive apagando sus balizas satelitales para ocultar su posición, preparándose para atacar los límites de este, uno de los últimos hotspots oceánicos del planeta, desde todas las direcciones, como si no hubiera un mañana. Durante ese 2020, en plena pandemia, cuando todos jurábamos que íbamos a reevaluar nuestras existencias y a tratar mejor la naturaleza con esta lección que nos daba la vida, la situación no podría ser peor en Galápagos con esa flota de barcos industriales acechando los límites de sus aguas territoriales. Se hablaba entonces de la ampliación de la zona protegida, de muchos proyectos, y yo me imaginaba que cuando regresara en el 2021, pues iba a encontrar muy mal, sobre todo las islas de Darwin y Wolf. Pero no, la buena noticia es que había inclusive mayor cantidad de tiburones martillo a mi regreso, e igual cantidad de tiburones ballena. Pero lo que sí no estaba, que fue una gran lección de la naturaleza, era el famoso arco de Darwin, que había colapsado. Como un recordatorio de que nada es eterno en la naturaleza, ni siquiera las cosas que se ven más inamovibles. Y así como la erosión, el agua y el viento lo formaron a través de miles de años, la erosión, el agua y el viento lo terminaron tumbando. Lo que me parecía un poco paradójico, por no sonar redundante, es que era más noticia la caída del arco de Darwin, que al fin y al cabo es una formación de piedra y ya, que la amenaza de la pesca industrial contra este hotspot de la naturaleza. Y es que al fin y al cabo, lo más importante de las islas de Darwin y Wolf no son ellas, es toda la vida que hay bajo su superficie. Nos encontramos en este momento en la isla de Darwin. Este lugar es la isla más al norte del archipiélago de Galápagos. Este lugar es muy especial para los buzos alrededor del mundo. El arco de Darwin, que ha tenido un colapso, y bajo ese concepto todavía seguimos buscando un nombre para este nuevo lugar. Es el lugar donde se encuentran la
mayoría de las especies pelágicas grandes que vemos en Galápagos, como el tiburón ballena, las escuelas de tiburón martillo, los tiburones de Galápagos, que llevan el nombre de las islas también, y entre otros tiburones que se logran encontrar en este lugar, y es un lugar muy importante en el mundo del buceo. Podríamos decir que este lugar es como una especie de oasis en el medio del océano. Es una isla que nace de un evento que sucede dentro del límite entre las placas de Nazca y de Cocos. Estas islas se forman muy aparte del archipiélago de Galápagos, pero son parte de ellas, entre muchas especies, muchas corrientes que llegan hasta aquí. Entonces esto también da oportunidad a ciertos nutrientes que viajan en estas corrientes a depositarse en ciertos lugares, y esto es también parte del alimento de las especies, ¿no? En el caso de las ballenas y en el caso del tiburón ballena, que son filtradores de plancton, les ayuda muchísimo para su alimentación. El tiburón ballena es el titán del océano. Habita los mares desde hace más de 60 millones de años, y algo que no sobra aclarar es que el tiburón ballena es un pez, el más grande de los peces, no es una ballena. Lo llamamos tiburón ballena por sus colosales dimensiones, pero hay que saber diferenciar. Las ballenas, los delfines, las orcas son mamíferos, animales de sangre caliente como nosotros, que paren a sus crías y las amamantan, les dan leche a sus cachorros, aún debajo del agua. El tiburón ballena, en cambio, como todos los peces, es un animal de sangre fría, con un cerebro mucho más pequeño en proporción a su tamaño. Y algo que sorprende a muchos cuando por fin lo entienden, es que siendo de lejos el más grande de todos los tiburones, con una boca enorme en la que podría llegar a caber un humano como yo, el tiburón ballena es tan descomunal como noble e inofensivo. A diferencia de primos suyos reconocidos depredadores como el tiburón blanco o el tiburón tigre, el tiburón ballena, que puede ser 10 veces más grande que ellos, no posee afilados dientes. En su lugar tiene miles de pequeños dientecillos que prácticamente no se pueden distinguir. Y una curiosidad, tiene algunos de esos pequeños dientecillos alrededor de sus ojos para protegerlos. Paradójicamente, se alimenta de las criaturas más pequeñas del océano, zooplancton y fitoplancton, crustáceos diminutos o peces muy pequeños que él filtra a través de sus agallas, dejando pasar por su desmedida boca cientos y cientos de litros de agua en cada bocanada. Estos gigantes, que aquí en Darwin los encuentra uno fácilmente de hasta 16 metros de longitud, ostentan un récord registrado de una hembra que alcanzó los 20 metros. Sin embargo, a pesar de ser gigantes, son animales relativamente lentos que no navegan a velocidades superiores a los 5 kilómetros por hora. Pero aunque no sean muy veloces, son unos verdaderos maratonistas de largo aliento, y se sabe que viajan miles y miles de kilómetros a través de las aguas de todos los mares tropicales y templados del mundo, a excepción del Mediterráneo. ¿Y cómo lo sabemos?